Bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo. Vamos a hablar de logaritmos. Es una función totalmente nueva en la ESO. Vamos a proceder primero a dar su definición. Si A es un número positivo distinto de 1 y B es otro número positivo, se llama logaritmo de B en base a y se expresa de esta manera que tenéis aquí en color rojito, logaritmo de B en base a, al número x al que hay que elevar la base para obtener el número. Es decir, el resultado de este logaritmo será x si la base elevada a x es igual a lo que se llama el argumento del logaritmo. Es un concepto un poquitín difícil y fue inventado por John Napier con la intención de simplificar cálculos, ya que se pueden transformar productos y cocientes en sumas y restas, y esto da una potencia de cálculo importante, sobre todo en el siglo XVII, cuando no existían todavía los ordenadores ni las calculadoras. Como ejemplo, para que entendamos el concepto del logaritmo. El logaritmo en base 2 de 8 es 3 porque 2 elevado a 3 es igual a 8. Ya verás cómo poco a poco te irás haciendo con este concepto. Por su definición vemos que el logaritmo puede tener cualquier base, pero hay dos bases principales que se utilizan, que son la base decimal o base 10, en cuyo caso no se expresará ninguna base, es decir, cuando nosotros veamos un logaritmo sin base, quiere decir que es base 10, y la base e, que se identifica como LN, logaritmo neperiano, en honor a John Napier. Vamos a ver algún ejemplito para dejar claro este concepto. Vamos a calcular el logaritmo en base 3 de 243. Recuerda que he de buscar una x tal que al elevar la base a esa x me dé el argumento del logaritmo. Si lo expreso en mi ejercicio, la base elevado a x me tiene que dar el argumento del logaritmo. Lo que he de encontrar es la forma de expresar 243 como una potencia de base 3. Para ello lo que hacemos es descomponer en factores de base 3. Al descomponer en factores de base 3 vemos que 243 es igual que 3 elevado a 5. Por tanto podemos escribir esta expresión como 3 elevado a x igual a 3 elevado a 5. Puesto que tienen la misma base, si son números iguales, sus exponentes serán iguales, es decir, que x será igual a 5. Luego esta es mi solución, que el logaritmo en base 3 de 243 es 5. Otro ejemplito. Calculemos el logaritmo en base 8 de 1 partido por 64. Utilizando la formulita que tenemos aquí arriba. Sabemos que tenemos que buscar un número que al elevarlo a la base me dé 1 partido por 64. Aquí parece un poquito más difícil, pero tienes que darte cuenta de que 64 lo puedes expresar en base 8, teniendo en cuenta de que 1 partido por 64 se transforma en un exponente negativo. Es decir, 64 es 8 al cuadrado, lo tenemos claro. Luego podemos expresar esto como 1 partido por 8 al cuadrado, que también podemos expresar con exponente negativo como 8 elevado a menos 2. Por tanto, x será igual a menos 2 y el resultado de nuestro logaritmo será menos 2. Otro ejemplito más. Logaritmo en base 1 medio. Ahora lo ponemos en una base fraccionaria de 512. Lo mismo. Utilizando la formulita, sabemos que la base elevado a x me tiene que dar 512. Luego he de expresar esto como base 1 medio o también esto en la misma base que esto, que nos va a ser mucho más sencillo. Recuerda que 1 medio es lo mismo que 2 elevado a menos 1. Por lo tanto, quedará 2 elevado a menos 1 elevado a x, que puedo expresar como 2 elevado a menos x. Si yo consigo expresar 512 como potencia de 2, estaría solucionado el problema. Descomponemos en factores de 2 y nos da que 512 es 2 elevado a 9. Por tanto, 2 elevado a menos x será 2 elevado a 9. Puesto que son el mismo número, tienen la misma base, los exponentes han de ser iguales. Menos x es igual a 9, con lo que x será igual a menos 9 y por tanto el resultado del logaritmo será menos 9. Vamos a calcular ahora logaritmos con base decimal y base número e. Vamos a calcular el logaritmo de 1000. Fíjate que no tiene ninguna base. Hemos dicho al principio que si no tiene ninguna base, la base es 10. Luego lo que yo busco es que 10 elevado a x sea igual a 1000. Tengo que expresar 1000 en base 10. Como es la unidad seguida de 3 ceros, será 10 elevado a 3. Misma base, el exponente tiene que ser igual, por tanto x igual a 3. Y en el caso particular de este logaritmo, pues el procedimiento es el mismo. Puesto que la base es 10, 10 elevado a x tiene que ser igual a 0, con todos esos ceros y un 1. ¿Puedo expresar esto en base 10? Sí, con un exponente negativo, porque esto es 10 elevado a menos 6.
Por tanto, x será igual a menos 6 y el resultado de este logaritmo es menos 6. Con base número e, quiero calcular el logaritmo neperiano de e elevado al cubo. Logaritmo neperiano significa tener base número e. Por tanto, será que e elevado a x tenga que ser igual a e elevado al cubo. Facilito, x igual a 3 y por tanto el resultado de este logaritmo neperiano es 3. Último ejemplito de este tipo. Logaritmo neperiano de 1 partido por e elevado a la quinta. Ya sabemos que la base tiene que ser el número e, por tanto, e elevado a x tiene que ser e igual a e elevado a menos 5. Fíjate que esta es la forma de expresar con exponente negativo esta fracción de aquí. Por lo tanto, el resultado es x igual a menos 5 y el logaritmo neperiano que tenemos aquí arriba tendrá por resultado menos 5. ¿Y si nos piden que hallemos las bases de los logaritmos? El procedimiento, el mismo, tenemos que utilizar esta formulita de aquí. Sabemos que si esta es la solución de este logaritmo, a elevado al cubo tiene que ser igual a 125. Hemos de encontrar un número que al elevarlo al cubo me dé 125. Ese número, por supuesto, es 5. Como a cubo es igual a 5 al cubo, quiere decir que la base es 5. Otro ejemplito. Sabemos que a elevado a 8 tiene que ser igual a 256. He de expresar 256 como una base elevada a exponente 8. La única forma de hacerlo es descomponiendo 256 en factores de 2. Y sabemos que el resultado es 2 elevado a 8. Por tanto, a la octava es 2 a la octava, con lo que a es igual a 2. En el caso de un logaritmo decimal, pues igual. Sabemos que, aunque está clarísimo, sabemos que a elevado a menos 4 tiene que ser igual a 0,01. ¿Podemos expresar esto en potencia de tal manera que quede elevado a menos 4? Pues sí, con 10 elevado a menos 4. Como estos dos números son iguales, las bases han de ser iguales puesto que los exponentes son iguales. La base era 10, aunque era evidente.